Hola, ¿qué tal? Quédate a escuchar las historias más inquietantes sobre fallos en la realidad. Empecemos de una buena vez, deja tu like y comparte. Estaba mirando una noticia en vivo en la tele. Vi la hora, escuché claro lo que decía, salí unos 10 minutos para hacer unas cosas, y cuando volví seguía siendo la misma hora, la misma noticia, exactamente la misma situación y mismas palabras. No fue un déjà vu, sé bien lo que es. Es como si el tiempo no hubiera pasado o si se hubiera quedado atrapado y repitiendo ese instante. Me quedé en shock y ahora sigo preguntando qué fue lo que pasó, no le encuentro explicación. Yo antier vi pasar un carro negro. Después de incorporarme yo atrás de él venían otros dos carros. Cuando adelante, yo iba en moto, ya no estaba ese carro negro que yo había visto pasar más adelante de mí. No es como que haya doblado a otro lado, fue muy raro. El otro día, tenía una alarma para la medicina de mi bebé, vi mi teléfono un minuto antes, y en lo que volteé el reloj marcó otro número, flipé, porque qué rayos fue de ese minuto, no lo recuerdo y tampoco esperé a que fuera otra hora. El teléfono me marcó una hora y la alarma sonó, mas no supe del minuto que saltó. Una vez como a las 5 am vi unos platillos voladores, eran 3, mi ex los vio conmigo, estábamos en el patio XQ, se había ido la luz y estábamos tratando de arreglarla, luego de eso perdimos la noción del tiempo de lo Q, pasó de cuando regresó la luz a cuando íbamos a llevar a mi hija a la secundaria, pero nadie de los tres recuerda Q pasó después, mi hija dice Q no fue a la secundaria XQ, se hizo tarde pero no recuerda Q, hicimos recuerda Q, se levantó la tarde en su cama, yo no me acuerdo de nada, también como hasta mediodía mi ex igual. De todas las cosas que he visto y escuchado hubo un video que me impactó mucho. Se trata de una chica que está en su casa sola, y ella comenta que estaba pensando en decirle a Alexa que le recordará sobre tomar una pastilla, algo así, la verdad no recuerdo todo, pero de la nada Alexa dice algo así como programada para recordar de tu pastilla. La chica se mira en el video con la cara de, ¿qué acaba de pasar? Este video lo mostró en TikTok mientras ella contaba lo que pasó, o sea, en ningún momento le pidió a Alexa que hiciera eso, solo lo pensó. Y en las cámaras de su casa por el video que mostró se ve que en ningún momento dijo eso. Una vez se metió una paloma negra grande a mi casa, la espanté con el matamoscas y se desvaneció, desapareció de la nada, la busqué por todos lados y nunca la encontré, nadie me creyó y también se me hizo todo muy raro. A mi mamá y mi padrastro le pasó algo parecido con una gallina, la persiguieron para agarrarla porque se había salido del gallinero y ella se metió debajo del único arbusto que había y allí desapareció. Yo vi una ventana de mi casa como se glitcheaba, como si se moviera del lugar y regresara en segundos. Me pasó lo mismo pero con la puerta de una habitación, vi como se derrita o algo así y alguien me dijo, los lugares tienen memoria, y sentí que entré en otro lugar como en un embudo y abrí los ojos grande, me cogí de la cama porque sencillamente estaba viendo televisión y regresé. No sé por qué me dijeron eso o porque la puerta parecía derretirse. Saludos. Hace muchos años en mis días de universidad conseguí una lab nueva, la primera vez que la usé fui a hacer un trabajo con un amigo a su cuarto, a unos 15 minutos del mío, éramos estudiambres foráneos, total, salía eso de las 7 de la noche, empezaba a oscurecer, caminé por una calle estrecha, no caminé más de 5 minutos, cuando empecé a desconocer el entorno, total seguí dando la vuelta y de repente llegué al centro de un lugar, había canchas de básquet,
muchos adolescentes jugando y platicando, gente sentada oyendo y viniendo, todo perdido. Caminé más hacia donde habían más personas y sin decir nada empecé a ubicarme. Fui a dar a otro pueblo que está como a 1 hora a pie pero en 5 minutos. Total, tuve que agarrar el transporte de regreso al centro y hasta le tomé tiempo, se tardó 12 minutos en llegar allá. Al bajarme fui derecho a mi cuarto, no vi ni escuché nada extraño, ni sombras ni voces, ni luces o nada, pero nada extraño, fue como un viaje express a otro sitio así nada más. Eso tiene unos 18 años y no se me olvida ni le encuentro lógica. Me pasó algo súper parecido, salí de mi trabajo, manejé a mi casa y aparecí en un lugar que está como 40 minutos y lo peor con gente de otra época, aún no lo supero ni le encuentro lógica y no soy nerviosa, no sé qué pasó, cabe mencionar que no regresé a ese trabajo. Vi un aparato electrodoméstico como este, saliendo de la pared detrás de mi cama y me miraba, era como un Kinect pero proyectaba luces, sonidos y transmitía calor, además de tener 4 lentes como de una cámara. Yo tengo una vivencia que pasó hace una semana, pero fue falla en la Matrix como le dicen. Fui a un Oxxo a comprar unas cosas y me formé en la caja para pagar y volteé a un señor que acababa de pagar y me dice: "Ah, caray, usted aquí". Si le acabo de abrir la puerta para que salga y me solté riendo y le dije no era yo y en eso me dice el cajero muy serio: "Si era usted". Hasta dije ¿cómo es posible que agarro mercancía y ya está lista para pagar tan rápido? Y el señor me dice si era usted, traía la misma ropa, la chamarra verde, si era usted. Y la verdad me dejaron pensando, los dos me vieron 2 veces. Te creo, a mí me pasa lo mismo desde pequeña. Muchas personas aseguran hablar conmigo o verme y no soy yo. En esos instantes estaba en otro lugar. La última vez fue hace 2 años que me enfermé. Mi esposo me esperaba en el carro afuera en la calle y él vio cuando alguien idéntica a mí pero con otra ropa se acercaba a él, pero en la esquina volteó y él: "Oye, estoy acá, ¿por qué te vas para allá?". Y él se dio cuenta que no era yo pero era idéntica, dice él. Ella siguió y él se quedó paralizado. Al rato salí llorando porque estaba muy enfermo. Ya otras veces él me ha visto sin ser yo. Ese día me hospitalizaron. En otra oportunidad, cuando era más joven, un señor amigo de mi prima aseguró que yo fui a su trabajo, hice una solicitud, hablé con él y le dije que era prima de su amiga. Días después, por una casualidad de la vida, en una misa de mi abuelo, el señor llegó allá y mi prima le dijo: "Oye, ella es mi prima con la que hablaste", y él: "Sí". "Hola, ¿cómo te fue ese día?". Yo: "No sé quién eres, jamás te he visto". El señor, recuerdo su mirada de risa nerviosa como: "No me juegues una broma. Yo te lo juro, yo jamás estuve ahí, no fui yo". Él argumenta que supuestamente era yo. Ella dijo que se llamaba Diana y que pidió algo muy específico sobre una misa de mi abuelo. El señor me miraba y miraba. Ya mi prima me había llamado porque el señor fue al banco de ella a pedir un préstamo y de paso le contó que supuestamente yo había ido y me presenté como prima de ella. Pero yo jamás estuve ahí, no conozco al señor, ellos nunca me creyeron. Mis papás sí, porque ese día yo estaba trabajando, jamás estuve allí. Bueno, esas son mis historias. Saludos. Iba caminando en el centro y de repente ya estaba en otra parte, como que me transporté mágicamente, y para llegar a ese lugar donde llegué se hace 1 hora y solo 5 minutos había transcurrido. Yo estaba por cruzar una calle de día y de repente oscureció y pasó un tráiler y tocó el claxon porque yo di como 2 pasos y casi me atropella y vi cómo pasó al lado de mí y dije casi me mata. Me quedé viendo cómo se iba perdiendo y en eso volvió a ponerse de día y era sentido contrario.
pues fue cuando era pequeño y casi moría atropellado. Recuerdo perfectamente que el tiempo parecía ir más lento y escuché una voz que me dijo corre, y pues lo hice y me salvé. Caminando vi un pájaro que se quedó suspendido en el aire sin moverse por varios segundos, estático, una lechuza, búho, calculo que por unos 15 pude moverme yo y verlo desde ángulos distintos, luego se acomodó y se fue volando. Saludos. No sé si cuenta, le escribí a mi novio una carta, yo lloré mucho, era una ruptura con él, yo tenía como 16 años de edad, le dije que mala, que nadie más la lea por favor, me dijo que le pusiste. Cuando la que me salieron todos los colores como arcoiris, y yo no le puse nada, él no me creyó. Un día yo me levanté pensando que era jueves, le di de comer a mi hija para que se fuera a la escuela y dije ya solo falta mañana y a descansar, y a que voy a ir mañana sábado a la escuela. Me dijo como que sábado, hoy es jueves y mañana viernes, le dije hoy es viernes, me dijo ¿cómo va a ser viernes? Le insisto si ayer hicimos esto y me acosté pensando que era miércoles, y recuerdo que seguimos toda la cronología de actividades que hacemos los miércoles, pero no entendí por qué ya estábamos en viernes. Yo no sé qué pasó, tuve que ver el teléfono, la tablet y los relojes para asegurarme que era viernes, porque todavía no me explicó qué pasó y hasta la fecha yo estoy segura que ese jueves no existió, fue en diciembre pasado. Estaba trabajando en una máquina como de 5 metros de largo, estaba en un extremo y tenía que ir a anotar la cuenta de la producción, pero antes de llegar olvidé que me faltaba contar de otra hoja y regresé para revisar y sumar. Cuando llegué para anotar, ya estaba anotado y con lo que había olvidado sumar. Estoy segura que regresé a la mitad de la máquina. Hace como 4 meses fuimos mi hermana, su nieto de 3 años y yo a comprar unas hamburguesas en McDonald's. Eran como las 8:15 p.m. Al llegar vimos que el estacionamiento estaba oscuro, sin autos estacionados, el restaurante cerrado totalmente, sin gente, sin trabajadores. De repente sentí como que era en la madrugada, porque no pasaban por la calle ni carros ni gente. Mi hermana y el niño se bajaron y trataron de abrir la puerta de McDonald's sí estaba cerrado. Algo que también nos llamó la atención fue que estaba sentada una chica vestida de negro en la banqueta del restaurante, y con la luz del carro de mi hermana vimos que tenía un cartón donde decía: necesito trabajar en lo que sea. Me urge. Me dijo mi hermana, está muy extraño que se encuentre cerrado. Es jueves y es temprano. Y nos retiramos. Le dimos la vuelta a la cuadra y fuimos y compramos las hamburguesas en Carl's. Y ya que nos las entregaron salimos y tomamos la misma calle donde se encuentra McDonald's. Tardamos aprox. de 15 a 20 minutos en ir a Carl's. Cuando pasamos por McDonald's nuevamente nos quedamos impactados. Estaba abierto el lugar, luz en estacionamiento, carros estacionados, el restaurante abierto y bastante gente adentro consumiendo hamburguesas, y en la calle carros yendo y viniendo. Todo normal. Mi hermana me dijo: ¿de qué se trata esto? Hace 20 minutos estuvimos aquí y no había nadie. Y dijo mi hermana: ¿sabes qué? Yo no me voy a quedar con esta incógnita. Y fue y se estacionó en McDonald's y se bajó. Regresó a los 5 minutos y me dijo: sentí que la muchacha me tomó por loca. ¿Qué pasó? Le dije y me contestó. Le pregunté a una de las empleadas que si hacía 20 minutos estaba cerrado el restaurante y me vio raro y me dijo que no. Y le insistí y me contestó que hacía 20 minutos el lugar estaba lleno de gente, que era imposible que estuviera cerrado. Hasta el momento mi hermana y yo no comprendemos qué sucedió en verdad. Fue algo impactante e incomprensible.
Ah, y la muchacha de negro había desaparecido. Un día que iba caminando por una vereda que va hacia el cerro apareció un punto negro en el cielo, una bolita negra estaba quieta, no se movía, yo la vi y no me quise quedar ahí, en automático me seguí derecho. ¿Era así como esa a alguien le ha pasado? Siempre pensé en qué habría pasado si me quedaba mirándola. Ya lo he contado, pero en una ocasión abrí el WhatsApp y había una conversación con notas de voz que según envié y no pudo ser pues iba manejando, las reproduje y si era mi voz pero no fui yo o fallo en la realidad o hubo un trayecto que no supe de mí, en cualquiera de los dos casos es aterrador, jamás me volvió a suceder. Un día, me escapé de lecciones con mi mejor amigo, para perder el tiempo entramos a un edificio de 4 pisos, los primeros 2 pisos tienen locales comerciales. El resto son oficinas, no abierto al público. Subimos en ascensor hasta el piso 4, luego supe que ese ascensor llega hasta el 2, luego hay que tomar otro que no está disponible al público. Justo cuando llegamos a un portón grande, unas personas iban saliendo, nos dejaron pasar por cortesía supongo. Subimos varios pisos, por las escaleras continuamos caminando hasta llegar a un pasillo largo, una puerta abierta, el lugar era escalofriante, habían animales disecados, candelas, diferentes sahumerios, cosas raras que no entendí en el momento. Me ganó la curiosidad, entré saludando, pero nadie salió. Al final nos ganó la impresión y salimos rápido de ahí. La energía era densa. Calculé que subimos al menos 6 pisos. Unas amistades intentaron luego llegar a ese lugar, pero nunca lo encontraron, no hay tantos pisos. Desde afuera pude ver que en efecto es bastante pequeño. Me acosté viendo una noticia que causó un impacto en el mundo. Peleaba con el sueño, abrí y cerré mis ojos queriendo vencer el sueño, porque la noticia era impactante. Me levanté temprano al día siguiente, para ver las noticias, le avisé a una amistad. Pero nadie sabía nada, en las noticias no dijeron nada, hasta varias horas después que lo pude ver en vivo. Hace unos años atrás pasé una experiencia que no la he hablado con nadie porque yo mismo pensé que me estaba volviendo loco, el cuento es largo pero les voy a resumir un poquito de una de las veces que me pasó en menos de 3 meses, resulta que yo había pasado una situación de depresión y en cierto momento me pasaron unas cosas que ni con toda la finca lo podría explicar. Uno de esos días me levanté como a las 8 de la mañana, me bañé como de rutina, me vestí y salí a sentarme afuera, pero desde que me levanté sentí demasiado silencio. Yo vivo en medio de la ciudad, no es común que todo esté silencio, especialmente día de semana, pero bueno, me senté y las nubes estaban pasando súper rápido. En un momento, escuché ruidos de gente hablando, caminando por la calle, y carros pasando, y un segundo después todo silencio, pero no había ni un solo carro ni gente. No les voy a mentir, les juro que pensé que estaba loco, pero cerré los ojos y traté de escuchar y claramente se escuchaba gente caminando y tráfico de carros, el sonido parecía irse y regresar como si la realidad no estaba conectada con el tiempo. Un segundo venía una brisa fuerte y los pajaritos cantando, carros pasando, y la segundo todo silencio. Volví a cerrar mis ojos y me puse a llorar y traté de calmarme y esperé unos minutos y poquito a poquito el sonidos y los autos, la gente caminando, los pajaritos regresaron a la normalidad. No les voy a mentir, estuve a punto de buscar ayuda psicológica porque pensé que me estaba volviendo loco, pero no, en realidad fue así.
Iba camino al trabajo y como siempre iba viendo la sombra que dan unos árboles, entonces clarito vi como si de entre todas las sombras de los árboles una de ellas se bujeó, como si la sombra estuviera agarrando señal, así intermitentemente, pero fue así por una micromadre de segundo lo que le falló la sombra al árbol. A mi tía, a mi mamá y a mí nos tocó ver lo siguiente que voy a contar. Nosotros veníamos caminando por la banqueta del lado derecho en la cual hay unas vías del tren, y había dos máquinas grandes de las del tren. Enfrente y atrás de estas venían una troca cuidando las máquinas y venían avanzando normal. Cabe aclarar que en ese tramo no hay salida para trocas ni máquinas de ese tipo. De momento teníamos que cruzar a la banqueta del lado izquierdo y fue en menos de un minuto que volteamos para ver si no venían carros y si podíamos o no cruzar, y de repente las tropas que venían con la máquina ya no estaban y nos quedamos viéndonos las tres, porque vimos lo mismo, ni siquiera habíamos cruzado la calle y se nos hizo súper raro, no encontramos lógica, volteamos para todos lados buscando las trocas y nomás no las hallamos. Hasta la fecha no sabemos qué vimos y fue a plena luz del día. Mis compañeros de trabajo me vieron a través de la ventana desde afuera, entraron a la oficina y me buscaron. A los 10 minutos llegué yo. Mi hermano me da su TDC para comprar algunas cosas. La tarjeta lo puse en mi funda de celular junto con mi TDD. Fui a sacar dinero de mi tarjeta. Cuando estaba saliendo del banco, revisé que las dos tarjetas estuvieran en mi funda, y sí estaban. Total, llegué al lugar para comprar unas cosas, y antes de sacar la tarjeta de mi hermano, el vendedor me dijo que solo aceptaba transferencia y mejor le pagué en efectivo. Ese lo tenía en un monedero. Cuando llegué a casa, le mencioné lo del pago a mi hermano, y le dije: ahorita te entrego tu tarjeta, pero me puse a acomodar las cosas que compré y se me olvidó. Al poco rato mi hermano me pide su tarjeta, separo la funda del celular, y solo estaba mi tarjeta. Busqué en mi pantalón, en la bolsa que llevaba, y no lo encontraba. Le dije que lo bloqueara por cualquier cosa. Total, iba a salir a buscarlo, pero me dijo que así lo dejara. Al poco rato, mi hermano toma su cartera, revisa sus tarjetas, y la tarjeta que había perdido lo tenía en su cartera. Si me había dado su tarjeta, porque soy de revisar frecuentemente lo que me dan para no perderlo. También los dos sabemos que jamás se lo entregué, pero de la nada la tarjeta apareció en su cartera. Hace unas semanas yo traía la mochila de mi niño, y en eso suena que algo cayó y me dice mi otro niño que era la lapicera de su hermano. La levanto y cuando revisé por donde se pudo haber caído, me di cuenta que todos los cierres estaban cerrados y no está rota de ningún lado. Seguimos sin entender cómo pudo haberse caído. Una vez cuando era niño, aprox 12 años, estaba sentado en mi PC, volteo y vi como todo pasaba como si fuese una cámara rápida. Fue algo como 2 segundos, pero en el reloj sí habría pasado como 10 minutos o algo más. Llegó mi momento. Una vez iba manejando sola mi carro, vi que el semáforo ya iba a cambiar, pero pensé si alcanzo a pasar. Cuando le di solo sentí el golpe y un zumbido en los oídos, y ahí inconsciente dije: ya me morí. Cuando segundos después escucho un claxon que me tocaba para que me moviera. El semáforo se había puesto en verde, o sea, nunca pasé ese semáforo, nunca me golpearon, pero lo vi, lo sentí. Sigo sin entender. Hace aprox un año, iba saliendo de mi trabajo, me orillé en la carretera para pasar por un pedido de comida y una ardilla pasó corriendo frente a mi coche, se paró y brincó y desapareció, como si hubiera un agujero. Salí del coche y no había ningún agujero, seguía la carretera, plana. Cuestioné mi estado mental cañón, la ardilla no salió por ningún lado, no la perdí de vista ni un segundo hasta que desapareció sola.
Pensarían que fume pero no. Cuando yo era muy niña mi mamá me acostumbraba a ir a la playa de noche con mi expadrastro L, pasábamos bien chévere y una noche nos acostamos enfrente de la playa y se podía mirar porque había una luna tan hermosa y brillante, pero en eso vino una gran ola y nos arrastró a los tres adentro del mar. Mi madre se aferró a mí, uno me soltó la manito, tendría como unos 6, 7 años, pero algo sobrenatural pasó esa noche, que la ayudaron a mi mamá a salir del agua. Fue como en la película de Moana, donde el mar se abre para que la bebé camine y no se ahogue. Así nos pasó esa noche. Fue tan escalofriante y a la vez tan hermoso, y hasta la fecha creo volví a nacer ese día. Una vez estaba durmiendo y en la madrugada sentí como me echaron agua fría, muy fría, en mi pie izquierdo. Me desperté al instante, pues tengo el sueño ligero y no había nadie ahí. Si alguien me había mojado, rápidamente desperté a mi esposo, que estaba a los grandes ronquidos, para que pudiera palpar mi pie y mi sábana, que estaba mojada y fría. Quién sabe qué pudo haber sido, pues él duerme del lado de la pared y el cuarto estaba cerrado. Quién sabe qué fue lo que pasó. Hace unos 15 años o menos, un amigo me escribió. Estaba extrañado, porque dice que me acaban de ver él y dos conocidos más. Yo pasé frente a ellos junto con mi hija. Ellos me saludaron, pero yo hice como si no los conociera. Él pensó que yo estaba enojada. Pero el tema es que yo estuve todo el día en la casa, junto a mi hija. En ese momento tenía como 5 o 6 años. Hace poco iba manejando en el freeway a las 4:30 am, camino a mi trabajo. Iba pasando un puente y aún faltaba mucho para llegar al otro freeway, pero al pasar ahí ya estaba en el otro freeway. Hasta me sentí mareada cuando reaccioné. Un día de la nada, a mi mente llegó un pensamiento de que se iba a ir la luz, y en ese mismo instante se fue, como si yo la fuera cortado con la mente. No había motivos claros por los cuales tuviera ese pensamiento, ni mucho menos motivos por los cuales la luz se fuera. Fue algo espeluznante. Una vez me tomaron una foto con mi hijo, viendo a la cámara y sonriendo los dos, y detrás de él estaba mi cara, o sea, es como si yo estaba dos veces en la foto. No habían espejos cerca y claramente no era un reflejo, porque la expresión de mi cara era diferente. Nunca supe qué era y al día de hoy yo borré la foto, y no quiero verla porque me da miedo, no le encuentro lógica. Esta es otra. Yo vivía en la ciudad, y cuando tenía a mis hijos más pequeños, viajaba mucho con mi mamá, que está a 3 horas por autopista. Así viajé durante 15 años, conocía a la perfección la carretera. Eso me pasó 2 veces, pues iba del pueblo a la ciudad. Ya llevaba 2 horas de camino. Cuando empecé a desconocer, no conocía nada. Dije, ¿en qué momento el autobús se desvió? No conocía absolutamente nada, y yo soy de las que todo el tiempo me gusta ver por la ventana cuando viajo. Pues así pasaron 25 minutos hasta que ya conocí el lugar y me di cuenta que iba por el camino correcto, pero sí me extrañé que esa parte del camino no conocí. Les platico esto que me pasó, y de esto me han pasado muchas cosas. Era en la tarde y fui a trotar y caminar. Era una banqueta sola llena de pinos. Era una entrada del fraccionamiento, pero de ese lado no había casas. Yo iba trotando como de bajada, cuando frente a mí venía una familia. Eran 4: papá, mamá, niña y niño como de 8 y 10 años. Vestían ropa antigua. La señora y la niña traían vestidos zampones largos. Pues en mi cara desaparecieron, y en ese momento mi cuerpo perdió fuerzas y me senté, y de repente escuché que dijeron mi nombre al oído. Mi cuerpo se puso pesado, y ya no podía ni respirar. Me levanté y no podía caminar, no podía ni respirar, y ninguna persona pasaba. Ningún auto. Estaba completamente sola. Como era de bajada, pues tenía que subir. No era muy inclinada, era poco la verdad, pero yo casi iba a gatas. No podía
podía caminar, subí esa lomita muy apenas, iba ahogándome, no podía respirar, muy apenas llegué a casa y no podía respirar, y una tos horrible que me ahogaba, tomé agua, me acosté y recé, fue como se me quitó, eso fue horrible que jamás regresé a esa banqueta a trotar. Una vez caminando en un supermercado distraído, me di cuenta que estaba en un pasillo que no conocía con puestos cerrados y cada vez menos gente hasta que estuve completamente solo, seguí caminando por ese pasillo esperando que hubiera una salida más adelante, pero parecía no terminar, me encontré con un callejón sin salida así que no me quedó de otra que volver, al regresar me pareció más rápido encontrar la salida, otra vez había gente y tiendas abiertas, lo que no me cuadró es que ya había pasado más de una hora, cuando esa travesía la sentí solo unos minutos. Una madrugada dormía en casa de mi novio, empecé a soñar con un lugar en medio de la montaña, era de noche. Habían antorchas, hombres con capuchas, habían como cánticos, todo era raro. Un sueño muy realista, despertaba unos segundos y me volvía a dormir, seguía con el mismo sueño. Físicamente me sentía mal, como si tuviera fiebre. Cuando por fin desperté, mi novio también despertó, le empecé a contar una parte del sueño y él continuó, ambos soñamos lo mismo. Para no dejar dudas, algo empezó a sonar dentro del techo, entre el cielo raso. Como si alguien se arrastrara justo encima de nosotros. Fue muy aterrador. Hace unos meses saqué de mi ropero un suéter que me gustaba mucho, pero ya tenía muchos años conmigo, entonces lo llevé a un punto donde la gente deja cosas que ya no utiliza. Lo puse en ese lugar y me fui. Mucho tiempo después estaba alistando para vestirme, y al mirar entre las cosas estaba el suéter. Pasé varios minutos impresionado y a la vez fascinado por semejante locura. Tengo un tío que maneja una ruta de camión y para no regresarse hasta su casa porque es de rancho, mi mamá que es su hermana le decía que se quedara a dormir aquí en la casa, que no había problema, al principio sí se quedaba pero él decía que no podía dormir, que le costaba mucho conciliar el sueño, así que en una ocasión que el camión lo mandó al taller con el eléctrico porque andaba fallando, llegó a la casa temprano, eran como las 7 p.m. No había nadie en la casa, y él podría entrar, tenía llave de la reja y de la, y él nos platicó que entró a la casa, prendió la luz y vio a mi papá que andaba en la cocina, aclaro mi papá todavía vive, y que mi tío saludó a mi papá y él no le contestó. ¿Cuál fue su sorpresa? Que al poco rato llegó mi papá del trabajo y le dijo mi tío, cuñao te hablé y no me contestaste, y mi papá le dijo, cuñao apenas vengo llegando. Aclaro a mi papá no le gustan las bromas, él le dijo, pero te acabo de ver hace rato aquí, te hablé y no me contestaste, y mi papá le dijo, no puede ser, apenas vengo llegando. Es algo que hasta ahora no tiene explicación, hasta la fecha mi tío ya no va a la casa, prefirió dormir en el camión de pasaje, pero algo, comentan sus compañeros, es que escuchan en la madrugada a un niño llorar donde él duerme y él dice que no escucha, que en la primera vuelta la que sale en la madrugada vio 3 esferas en el cielo y no supo qué eran, y en la misma casa hace muchos años, cuando estaban de moda los pitufos, mi papá nos dibujó uno en la pared. Unos niños llegaron a comprar hielo, ese día no había nadie en la casa, y los niños juran y perjuran que vieron al pitufo reírse con ellos. Los pobres niños regresaron a su casa bien espantados y jamás volvieron a comprarnos hielo. Recuerdo que iba hacia el centro de la ciudad, para eso uso el transporte público. Entonces según yo me bajé en la parada que quería, digo según porque el transporte iba lleno y no veía por dónde iba. Pero he recorrido muchas veces ese camino y estaba seguro de que era la parada correcta. Entonces me bajé y resultó ser una parada totalmente diferente, y lo peor, yo iba y el transporte de ida y resultó que no iba sino que venía.
No sé si lo expliqué bien, pero no le encontré explicación alguna a eso. En el sur de Chile, en los bosques. Una vez dos chicas de la capital salieron a caminar por los bellos paisajes y adentraron a un bosque. Y cuentan en el minuto y segundo exactamente. Vieron 3 árboles moverse de un lado a otro. Saliendo de ella una especie de hada que no se deja ver en su totalidad. En el sur de Chile, en los bosques. Una vez dos chicas de la capital salieron a caminar por los bellos paisajes y adentraron a un bosque. Y cuentan en el minuto y segundo exactamente. Vieron 3 árboles moverse de un lado a otro. Saliendo de ella una especie de hada que no se deja ver en su totalidad. Me han pasado 2 situaciones. Hace como 5 años iba a pie y me detuve para cruzar la avenida de un solo sentido. De sur a norte porque venía un auto chico, color blanco como de los 70s. Venía cuando lo vi como a unos 5 metros. En lo que volteé para el lado contrario ya debía haber pasado, pues no faltaba mucho. Pero nunca pasó por donde yo estaba esperando. No había para donde hubiera dado vuelta puesto que yo estaba en la esquina donde pudiera haber dado vuelta. Otro caso me pasó ayer. Al prender el auto para ya salir de un estacionamiento ya de noche, se encendieron las luces automáticamente. Siendo que ese auto no tiene ese mecanismo. Se echa a andar y uno tiene que prender las luces manualmente. No sé si cuente. Estaba en mi trabajo jugando uno con 2 amigos y bueno, uno de ellos se cae una carta y pues, desapareció la misma, la buscamos y nada que ver, como tengo cámaras pues revisamos y ahí se ve la carta caer y antes de tocar el piso desaparece. Nunca supimos qué mismo pasó. Estaba trabajando y checando la hora cada rato XQ, ya quería irme a la casa, tenía que recoger a mis hijos, en un momento volteé y vi la ventana y vi medio oscuro como si se pusiera nublado, no se me hizo extraño pues pensé quizás lloverá o es una nube, después vi el reloj y las manecillas estaban moviéndose rápidamente, las dos, vi cómo pasaba de una hora a otra, me quedé confundida un momento viendo ese suceso y me dije, qué raro, yo creo ya se descompuso, volví a mi trabajo y al poco rato regresé, no sé qué me dio voltear a ver el reloj y estaba justamente a la hora correcta sin falla, la rectifiqué, y afuera estaba un lindo día soleado, no le busco explicaciones. El otro día, mientras cenaba con mis hijas y mi esposo, a mi hija mayor le entró una llamada y en su reloj le aparecía que yo le estaba marcando. Pero yo estaba sentada a un lado de ella y mi celular está en la cocina y sentimos miedo, jajajaja. Yo recién había llegado de la calle, por un momento dudaron que si fuera yo en realidad y mi hija se asustó tanto que hasta lloró. Hoy me da risa pero sí estuvo loco. Una vez una amiga me contó que de niña iba con su hermana y sus papás por la carretera y su papá se salió de la pista para descansar porque ya había manejado mucho, era como a las 2 o 3 de la madrugada, cuando de pronto escucharon la colisión de 2 carros y vieron las luces como si hubieran dado vueltas de campana un carro y el otro caído al barranco y sus papás les dijeron, quédense aquí que vamos a ver en qué podemos ayudar y salieron del auto, ambos regresaron asustados y su papá manejó rápido lejos de ahí y cuando ellas les preguntaron, sus papás contestaron que no había nada. Una mañana como a las 8 am me desperté y me senté en mi cama, me acomodé bien el cabello porque estaba despeinada, y cuando miro hacia mi armario me veo sentada en la cama, obviamente, y detrás de mí estaba yo misma dormida con la misma pijama y volteada hacia el lado de la pared. A mí eso me dio mucho susto y pensé,
Me morí. Lo que hice fue lanzarme sobre mi cuerpo de nuevo, esa fue mi reacción, y cuando lo hago de una abro mis ojos de nuevo y me senté y me miró al espejo y estaba con el cabello acomodado, como me lo había acabado de arreglar, y pues ya no estaba yo detrás acostada. Eso me sorprendió mucho y aún no explicó qué pasó. Hasta aquí mi video, espero les haya gustado, y también pueden compartir sus historias o anécdotas para subirlos en un próximo video, así como decir de qué tema subir el nuevo video. No hay más que decir, gracias y buenas noches.